Buenos días, estudiantes. Este es el ejemplo de la tabla de amortización. Construcción de la tabla de amortización. Miren, tenemos dos formas de hacer. La primera, se requiere tomar un préstamo de 50 millones para pagar con cuota fija todos los periodos. Me definen que la cuota es la que es fija todos los periodos y paga intereses y capital. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que debo calcular es la amortización a capital como la diferencia entre la cuota y los intereses. Ya vamos para allá. Dice además las cuotas van a ser trimestrales y el préstamo se va a pagar en 4 años. Y la tasa de interés, como siempre, las tienen que dar en vencida y en los términos que están los periodos. Entonces la tasa de interés va a ser 2,5% trimestre vencido. Listo. La otra opción que les pueden dar es que se quiere tomar un préstamo de 50 millones, el cual se va a amortizar. Ya no me dan la cuota, me dan el valor de la amortización, que es en partes iguales en los últimos 5 periodos. El préstamo se va a pagar en 4 años y con periodos trimestrales y la tasa de interés es 2,5% trimestre vencido. Entonces, aquí calculo la cuota con la amortización y los intereses y aquí me dan la cuota, calculo la amortización con esa cuota y los intereses. Vamos a verlo. Entonces, primero, este caso donde la cuota es fija. Entonces, ahí copié el valor, pues los datos que me dan, voy a colocarlos aquí. El préstamo está dado por 50 millones. Esto va a ser en 4 años, pero realmente me toca pasar ese periodo a los términos. Las cuotas van a ser trimestrales, a los términos que me piden de la cuota. Hay 4 trimestres en un año, entonces en 4 años habrá 16 trimestres. La tasa me la dan de una vez, 2,5% trimestre vencido, y me dicen una cuota fija todos los periodos. ¿Cómo se calcula esa cuota fija? Esa cuota fija que paga intereses y capital, Excel la permite calcular con esta función que dice pago. Miren los parámetros que pide. La tasa de interés, aquí la tengo. Número de periodos. La tasa de interés y el número de periodos deben estar en la misma temporalidad. Trimestres, trimestre vencido. Eso es lo que debe siempre existir. Y el valor actual, que es el valor del préstamo, 50 millones. Entonces, coloco tasa, aquí el separador es punto y coma, número de periodos 16, punto y coma, y el valor del préstamo. No requiero nada más. Los otros parámetros no se requieren y así calculo. ¿Qué quiere decir esto? Que una cuota de 3.829.949 pesos durante 16 trimestres va a pagar el crédito de 50 millones en los 16. Listo. Recordemos las 6 componentes: periodo, saldo inicial, intereses, cuota, amortización a capital y el saldo final. El periodo siempre empieza en 0 y va, pues hasta, está hablando que es en trimestres y va hasta 16 porque en los 4 años se debe pagar. 16 trimestres. En el momento 0, el saldo inicial pues es 50 millones y no hay pago de intereses ni de cuota, entonces el saldo final es igual al saldo final, es igual al saldo inicial. Ahí no hay movimiento de nada en el momento 0. Veamos en el momento 1. En el momento 1 el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Listo. Siempre deben dejar las celdas referenciadas. Miremos los intereses, no se les olvide. Es la tasa de interés por el saldo inicial. Tasa de interés por el saldo inicial. Y fijo la tasa de interés. Porque la idea es ahorita copiarlo, no tengo que hacerlo para cada periodo. La cuota es fija durante todos los periodos. Cuota, la pongo en positivo. Todas las componentes de la tabla de amortización van en positivo. Entonces le pongo ahí un negativo y la fijo porque es la misma. Por ende, como tengo cuota e intereses, puedo calcular la amortización. ¿Cómo?
como la diferencia entre la cuota y los intereses. Y el saldo final en el periodo 1, en el trimestre 1, va a ser el saldo inicial menos lo que realmente estoy abonando a capital. Miren que la cuota es fija de 3.829.000. Cuando dice que paga intereses y capital, es que la suma de los intereses y del abono de capital, pues suman la cuota, ¿cierto? Al principio de todo préstamo, el porcentaje de amortización a capital, pues va a ser más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Los 2.500.000 que se amortizan a capital representan el 67% de la cuota, 67,3% de la cuota. Este porcentaje va a ir aumentando a medida que transcurra el crédito. Quiere decir esto, siempre la cuota debe pagar el interés y lo que sobre se abona a capital. Entonces, aquí voy a hacer el segundo y de una vez lo copio. Segundo, el saldo final, inicial, en el segundo periodo es el saldo final del primer periodo. Puedo copiar los intereses, ¿cierto? Los intereses es la tasa, que ahí quedó fija, por el saldo inicial. La cuota la puedo copiar porque la dejé fija, ¿cierto? La cuota es fija. Miren, la amortización a capital cambia, ahora es mayor. ¿Cuánto mayor? Aquí calculemos su porcentaje, 69%. La amortización a capital de la cuota se está yendo a capital el 69%. Y calculo el saldo final como, calculo el saldo final como el saldo inicial menos la amortización a capital. Ahí ya está todo formulado. Lo puedo copiar, aquí hago que aparezca la rayita, la crucecita y doble clic y se pobló toda la tabla de amortización. Sé que está bien porque al final se pagó todo el crédito, ¿cierto? De esta tabla de amortización, ¿qué se podría preguntar? ¿Qué porcentaje de la cuota se está yendo para intereses en el periodo 14? Me ubico en el periodo 14. ¿Qué porcentaje de intereses? Esta segunda columna es el interés. ¿Qué porcentaje de intereses de la cuota, respecto a la cuota, se está yendo al pago de intereses? De la cuota, el 7,14%, como ya se va a terminar el crédito, ya el 7,14% solamente está cubriendo los intereses. Y este saldo final, si yo quisiera pagar la deuda en el momento 6, lo que tendría que abonar es 33.519.962. Entonces, eso es lo que contiene una tabla de amortización. ¿Listo? Con cuota fija. Miremos ahora la con amortización fija. Entonces, tenemos el mismo préstamo de 50 millones a 4 años, pero que se va a hacer con pagos trimestrales. La tasa, la misma, 2,5% trimestre vencido. Y la amortización dice, la amortización, ya no la cuota, la amortización es en partes iguales en los últimos 5 periodos. 5 periodos, hace la amortización en 5 periodos. ¿Cómo se calcula la amortización? El valor del préstamo dividido entre los 5 periodos. Podría ser en todos los periodos, en los 16 periodos. Podría ser solo en 2 periodos, no importa. Aquí nos dicen que en los últimos 5 periodos. Listo. Aquí el periodo, tengo mis 6 columnas. Periodo, saldo inicial, intereses, cuota, amortización. Y saldo final. El periodo, pues siempre inicia en 0 y va hasta el 16, porque hay 16 trimestres. Listo. Saldo inicial en el momento 0 es el valor del préstamo y eso es el saldo final porque en el momento 0 no voy a pagar intereses ni nada por el estilo. Perdón, este es el saldo inicial. Saldo final igual a saldo inicial. En el periodo 1, el saldo inicial es el saldo final del periodo anterior.
Aquí ya pago intereses. ¿Cómo? La tasa de interés por el saldo inicial. Ojo, fijan la tasa de interés porque es la misma todos los periodos. Listo. La cuota no me la dan. Me están dando la amortización. La cuota no me la dan, ¿cierto? La amortización dice que solo se amortiza en los últimos 5 periodos. O sea que la amortización es 0 los primeros periodos. Los primeros periodos, ¿cuáles son los 5 últimos periodos? Serían el 16, el 15, el 14, el 13 y el 12. Hasta ahí, esos son los últimos 5 periodos. ¿Y cuánto es la amortización? 10 millones. ¿Recuerdan? La calculamos como el préstamo dividido entre el número de periodos que se va a amortizar. Perfecto. Esa es la amortización, ya la calculé. Entonces aquí lo que calculo es la cuota. ¿Cómo calculo la cuota? Intereses más amortización. Listo, ya calculé la cuota. Entonces, el saldo final va a ser saldo inicial menos la cuota. Perdón, saldo final menos la amortización. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se amortiza capital en los últimos periodos, la cuota, lo que se está pagando en la cuota solo son intereses, lo que paga la cuota. En un periodo donde no hay amortización, no había abono de capital, la cuota paga solamente los intereses. Voy a copiarlo de aquí, voy a copiarlo hasta el periodo 11, ¿cierto? Que es donde todo está igualito. Entonces miren que siempre hasta el periodo 11 pago solamente intereses en la cuota. Aquí ya empiezo a pagar a capital, ya empiezo a amortizar al préstamo. Entonces miren la cuota que pide en el periodo 12 ya va a ser el valor de intereses más esos 10 millones que van a amortizar a capital. Entonces la cuota va a ser de 11.250.000. Esto ya lo puedo copiar completico de aquí hasta el periodo 16. Recuerden que el saldo final debe ser, en el último periodo debe ser 0, porque se debe pagar todo el crédito. ¿Cuál es la clave aquí? Fijar la tasa, mirar si me están dando la cuota, si me están dando la amortización. Comparo, ¿cuál es mejor opción? ¿Cuota fija o amortización fija? Pagan lo mismo, pagan el préstamo de 50 millones y la tasa de interés es la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué escoger una opción o la otra? Porque depende del flujo de caja que presente la empresa o el inversionista o el individuo. Flujo de caja. ¿Qué significa este? Esto quiere decir que al principio la persona no va a tener flujo de caja, apenas va a tener un flujo de caja que le va a permitir pagar la cuota, pero ya en el último periodo del tercer año y en todos los periodos del cuarto año, se va a poder, se va a apretar y va a pagar unos flujos pues más altos. Mientras que en este, la empresa o la persona pues tiene un flujo constante que le permite pagar una cuota fija de tanto. Esto ya pues depende de la capacidad de endeudamiento, del músculo financiero que tenga y pues de la capacidad de negociar que tenga pues con la entidad financiera que le está otorgando el préstamo. Pero no quiere decir que una opción sea superior a la otra, con las dos se paga el mismo interés, sino que depende del flujo de caja que presenta. Mil gracias, estos son los dos ejemplos que tenía para mostrar.